Muy buenas tardes a todos y a todas. A quienes ya están conectados y a quienes ya van a conectarse, están en proceso de bienvenidos a otra Masterclass que tenemos el gusto de compartir con ustedes, nuestra Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, de la mano del doctor Joe Henry Thompson. Para nosotros es un placer poder servirles y en nombre del Comité de Inversión y Comercio de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Quiroz, yo soy el oficial de Comercio e Inversión de esta Cámara y esta tarde tengo el placer de fungir como el maestro de ceremonia de esta Masterclass. Vamos a dar inicio a nuestra tercera Masterclass en temas aduaneros con las palabras de bienvenida de nuestro director ejecutivo, el licenciado Roberto Sandino. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Es verdaderamente un honor, el placer de darle la bienvenida a este tercer webinar de nuestra serie de Masterclass sobre errores más comunes en asuntos aduaneros y las consecuencias que conllevan para las empresas, nuestros socios, nuestros amigos. La verdad que hemos organizado esta serie de webinars en un orden en la cual puede ser mejor digerido por los diferentes sectores que son miembros de la Cámara. Primero fuimos con la industria de manufactura, después alimenticia e industria química. El día de hoy estaremos viendo todo lo que es comercio en general, las reglas de origen. Próximamente estaremos entrando en la valoración de las mercancías y cómo hacer valer los derechos de la transacción legítimamente efectuada, y la séptima enmienda, o mejor dicho, el nuevo SAC que entrará en vigencia en enero del próximo año. En nombre de la Junta Directiva y el Comité de Comercio e Inversión de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, Nicaragua, le damos la más cordial bienvenida al doctor Joe Henry Thompson. El doctor Thompson, nuestro ponente de hoy, es negociador y redactor de las normas del DRK. Es miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho de Barcelona, miembro fundador de la Cámara de Juristas de Integración, asesor de la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua, una persona que ha vivido y sigue viviendo a diario los problemas que los importadores y exportadores viven en Nicaragua. Los dejo en buenas manos, los dejo con el doctor Joe Henry Thompson. Primero, Sergio, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Sandino, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo, enormemente el patrocinio de Almacén Global en la producción de estas Masterclasses. Como patrocinador Platinum, tenemos a bien dar una descripción de Almacén Global y de IML de Nicaragua, contratista autorizado de UPS Courier como patrocinador oro para este Masterclass en específico. En el primer lugar tenemos a Global S.A., Almacén de Depósito Público y Agentes Aduaneros, el cual fue fundado en 1999. Hoy, con más de 20 años de experiencia, ofrece servicios de almacenaje para todo tipo de mercancías con calidad y seguridad. Entre las ventajas de Global S.A. destacan seguro de riesgos, infraestructura adecuada, servicio de seguridad privada, tarifas competitivas, alianzas estratégicas para proveer servicio de logística integral. Global S.A. está ubicado en Managua, kilómetro 10,5 carretera norte de la aduana aérea, 400 metros al norte. Y sobre nuestro patrocinador oro destacamos que IML de Nicaragua, contratista autorizado de UPS Courier, ofrece los servicios de transporte aéreo para importaciones y exportaciones que empresas y personas naturales necesiten realizar. UPS nació en el año 1906 y actualmente cuenta con más de 400,000 personas que trabajan en 220 países
o territorios con un objetivo, hacer que su proceso de envío funcione para su ventaja logística y competitiva. Sin importar si se trata de un empresario o una empresa, las herramientas y la tecnología de UPS lo ayudarán a crear eficiencias, a centralizar el control, a recortar costos y aumentar la productividad. Gracias a la atención personalizada que UPS brinda a las personas naturales, así como a empresas nicaragüenses y extranjeras, la empresa satisface las necesidades que tengan sus clientes al momento de hacer cada envío. La oficina de IML de Nicaragua, compañía limitada, está ubicada en la siguiente dirección: de la Rotonda del Huehuense, 2 cuadras al norte, frente a donde fue la embajada de Alemania. Para mayor información pueden escribir al correo electrónico upsmercadeo@iml.com.ni. Gracias nuevamente por su confianza a estos patrocinadores Global SA y IML de Nicaragua, contratista autorizado de UPS Courier. Solo algunos detalles de logística antes de entrar en materia para todo la distinguida audiencia. La ponencia del Dr. Thompson es bastante densa, por lo cual les vamos a agradecer de antemano que coloquen sus preguntas en la herramienta de chat, en la cajita de chat, para ir viendo, contabilizando sus preguntas y en 30 minutos hacer el primer intervalo, el primer intermedio, perdón, para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Luego, esta presentación la vamos a compartir entre los participantes una vez que hayamos terminado el evento. Las personas entre los participantes, las personas que requieran un certificado de participación para efectos de su trabajo, por favor, hacérmelo saber también en la cajita del chat o directamente con mi persona. Ahora sí, sin mayor preámbulo, entramos en materia de la mano del doctor Joe Henry Thompson. Bienvenido, doctor, adelante. Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, incursionando ahora con todo el cuerpo de productos que se pueden circular en el mundo, ¿no? Para la mercancía que nosotros estamos sobre la base de la compra y relacionada en el tratado. A veces los productos que nosotros traemos deben de estar íntimamente relacionados con lo que fue negociado. ¿Se produjo en los Estados Unidos? ¿Se obtuvo en los Estados Unidos? ¿Se manufacturó en los Estados Unidos? Y ahora le agregamos una nueva situación que es la que vamos a estar conversando un poco más detenido. Y se ensambló en los Estados Unidos. Se armó en los Estados Unidos. Y eso, por el hecho de haber sido ensamblado, por el hecho de haber sido armado, le confiere origen para comercializarse dentro del tratado y poder tener derecho a la preferencia arancelaria. Y hay un tema especial que lo dejamos para esta fecha, porque es aquellas mercancías que vamos a refaccionar y aquellas mercancías que vamos a armar de varias piezas de mercancía. Sobre todo, lo que hoy, y lo vamos a ver cuando estemos en la séptima enmienda del sistema armonizado, algunos le llaman desperdicio, pero en el CAFTA se determinó que de todas estas, si yo pudiese armar una, que ya vamos a explicar después de qué es concebida como producida, como originaria de Nicaragua, a pesar de no ser tecnológicamente de ese nivel de producción nicaragüense, pero quedó dentro del tratado. Y a veces nosotros no lo hemos aprovechado como deberíamos de aprovecharlo. Entonces, ¿de qué producto estamos hablando? Estamos hablando de frutas, verduras, legumbres, estamos hablando de fibra óptica, estamos hablando de plastiquería, estamos hablando de perfumería, de vestimenta, de maletines, de zapatos, de cámaras, de celulares,
de línea blanca, incluso producción y manufactura de maquinaria y equipo pesado para la construcción. Estamos hablando de textiles. Entonces, todo esto quedó cubierto en el tratado en ambas vías. Claro, toda la manufactura textil que nosotros podamos producir generalmente está ligada ¿a quién? A la zona franca. La otra manufactura que se está manejando en los Estados Unidos hacia Nicaragua también se está concebida en el tratado para podernos apropiar de ella. Pero una de las cosas que me interesa que avancemos hoy es precisamente sobre las mercancías remanufacturadas. El mundo, en la medida que ha ido creciendo tecnológicamente y produciendo una serie de productos, vamos a sentarnos un poco más en lo que son los celulares, porque es lo que más se ha refaccionado, igual que los propios televisores también se han refaccionado. Entonces, ¿qué es una mercancía remanufacturada? Está compuesta completa o parcialmente de mercancías recuperadas. Son aquellas que en los Estados Unidos se compran, vamos a suponer un televisor, y como ahí dice que tiene 90 días, 60 días, que si no le gustó, que si estaba rayado, que si había algo en él, entonces le permite al comprador regresarla a su lugar de compra. Ya esa mercancía es usada. Pero resulta que algo le pasó. Entonces, yo lo voy a utilizar como una pieza para componer o integrar un producto que va a estar después una expectativa de vida similar o igual al producto eminentemente nuevo. Entonces, son las mercancías remanufacturadas. De 3 televisores armo uno. En ese, como ya lo armé directamente y después lo exporto, óigase bien, desde el punto de vista origen es original, pero desde el punto de vista de las garantías internacionales debe, y ya estamos hablando de mercado, marcas fundamentalmente para la venta. Aquí, entonces, el etiquetado lo que me obliga es que yo debo de decir que es una mercancía remanufacturada y se separa de la nueva. Es decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? En todo caso, es una situación que se puede dar o dejar de dar entre el comprador y el vendedor. Y esto tiene que ver más con el consumidor final, en tanto si éste se siente o no lesionado, porque le están vendiendo una mercancía en apariencia nueva, pero que efectivamente está remanufacturada. Pero falta un componente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Claro, no va a tener el mismo precio de la nueva. Entonces, el certificado de origen, bajo la denominación de mercancía refacturada, la combinación, porque tengo una mercancía que producto de haber sido incorporada de 4 o 5 de la misma, que aquellas no servían una pieza a la otra, pero todas estas son piezas originales, pero extraídas con un nuevo componente, entonces sí es originario. Pero dice la leyenda remanufacturada. Entonces no es el mismo precio. Entonces ya tengo cómo soportar dos cosas. Valor en aduana de las mercancías para los efectos que éste tiene y al mismo tiempo para el efecto del origen. Entonces aquí miramos uno de los componentes especiales que tiene este tratado. Antes de esto no existía. Hoy la recomposición del Tratado de Libre Comercio que tiene los Estados Unidos con Canadá y México incorpora parte de esto, ¿no? Cuando se estuvo discutiendo, analizando y al final llegó a buen término el Transpacífico, igual incorporaron estos nuevos elementos que antes no estaban. Ahora sí se incorporaron completamente porque, claro, estamos ante un comercio de nueva generación. Decimos de nueva generación, ¿por qué?
porque se incorpora una serie de situaciones que en el tiempo se han venido consolidando. Entonces ya mi certificación de origen no sirve única y exclusivamente para determinar dónde fue producida, sino con ello respalda el hecho que en apariencia, cuando usted abre la caja de ese producto sin la leyenda, es un producto nuevo. Entonces puede inducir a un error al aforador. ¿Y quién es el aforador? Es el funcionario aduanero que está revestido de conformidad con la ley. ¿Para qué? Revisar la mercancía, analizar la documentación correspondiente y en base a la declaración, la documentación presentada y el examen específico de la mercancía, él sí afora. Los aduaneros aforan, ellos declaran, pero el aforo lo produce el Estado a través de este aforador, que ese es el nombre técnico que tiene la persona que hace la inspección correspondiente, que de acuerdo al artículo 61 de la ley de autodespacho, lo que está haciendo es auditando mi declaración en toda su extensión, pero basado en el documento importante conocido como certificado de origen. Entonces ahí despeja toda la duda. No es una mercancía nueva, es una mercancía refaccionada, pero reúne toditos los requisitos, formalidades y presentación, porque viene en una caja, debidamente aislada, igualito que un producto nuevo. La única diferencia es que en su leyenda, en la parte correspondiente donde tiene que decir si el producto es nuevo o remanufacturado, ahí dice que el producto es remanufacturado. Entonces, lógicamente, estoy ante un televisor de 20 pulgadas o de 54 pulgadas, el nuevo me cuesta 150 a 200 dólares, 300 dólares dependiendo, ¿no? Ah, el remanufacturado me va a costar 180, 90, 100 dólares. Entonces, todo esto me sirve para justificar fehacientemente mi despacho. Y al importador, la garantía que él tiene de que su producto efectivamente va a entrar al territorio como originario. Pero al mismo tiempo tiene otro elemento. La expectativa de vida similar al goce del propio fabricante inicial. Pero además viene con una garantía. Igual como que fuera nuevo. Entonces eso me permite que si en un momento determinado, mientras no se haya vencido la garantía, y yo voy a reclamar porque no está en su óptima situación de uso como me la vendieron, entonces el que la trajo dice, esto no lo puedo reparar aquí, lo tengo que regresar. Y como está dentro de la garantía, al momento de regresar al territorio, después de haber sido reparado, después de haber sido compuesto, no debería nuevamente de pagar derechos e impuestos porque va en condición de garantía. Para todo esto es que me sirve este certificado. Entonces ya estamos viendo cómo esto se desprende de la esencia natural de los otros elementos. Pero es una realidad que hoy tiene el comercio mundial. Decimos hoy por decirlo, ¿no? Porque esto ya tiene 10 años de estar funcionando en el mundo y ahora con mayor fuerza, ¿no? La otra son las mercancías recuperadas, o sea, materiales en forma de partes individuales resultantes de el ensamble de mercancía usada en partes individuales. Aquí, ¿cuál podríamos poner como ejemplo? Pongámoslos en tetoscopios. Estos especiales, ¿no? Que tienen una producción especial que tienen los Estados Unidos, que tienen un vibrador muy en los tamborcitos, es sobre todo para los doctores que
están auscultando a nuestras esposas que están embarazadas para oír con claridad ese eco del corazón del niño, ¿no? Del feto. Entonces, esas membranas se abren, se rompen, los hules que utilizan para meterse en el oído a veces se deterioran, el hule que los une entre uno y el otro también se pica. Entonces, ¿qué pasa? Yo traigo, ¿qué? Los hulitos, las membranas, esos terminales para el oído, y entonces aquí lo refacciono de esas piezas individuales y lo dejo a tono para ser utilizado. Si usted lo revisa a simple vista, es un producto nuevo. Igual que el anterior, ¿se acuerdan? Pero aquí la diferencia es recuperar. Estoy recuperando esas piezas que a simple vista, incluso ya el doctor dice, no, esto ya no me sirve, porque él ya no puede oír como lo oye cuando todo él está funcionando de manera muy correcta, ¿no? Entonces, la limpieza, la inspección, la comprobación y otro proceso que sea necesario para regresar la mercancía a su condición funcional. ¿Qué le cambié? Las membranas. ¿Qué limpié? Toda la parte de acero y toda la parte de cromo, en alguna parte que tiene cromo y la otra que tiene acero. Entonces hice la limpieza, hice la inspección en los tubos intermedios, hice la comprobación en las membranas, puse todo lo que tenía que ponerle y a la hora de ponerlo en el oído no hay filtración. Entonces tengo el producto como que fuera nuevo. Igual que el anterior, me permite venderlo con la leyenda. ¿Y eso a dónde va a estar? En el certificado. Ah, en el certificado, sí, ahí tiene que decir la condición de la mercancía. Porque esta es una condición especial de la mercancía. La otra es enteramente obtenida, salto de partida arancelaria, totalmente producida, última transformación sustancial, pero como hemos visto en estas dos, no hay transformación sustancial. Lo que estoy haciendo es extrayendo piezas. Me acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, ese es el primer tratado que tenían los Estados Unidos con México. Claro, viene México y prepara su primera exportación y dice, toda producida en México. Y mandan los primeros 20 furgones, contenedores, a los Estados Unidos. Televisor. Pero se les olvidó leer que decía que todas las piezas podían venir de donde le diera la gana. Pero el tubo de imagen tenía que ser producido en los Estados Unidos. Entonces llega un amigo nuestro, un viejito, no sé si ya está muerto, Kimber, abre el contenedor y se fue directo y dice, toda esta mercancía no cumple. Y todo el mundo pega el brinco y dice, no cumple. Si fue producido en los Estados, fue producido en México. Sí, pero el tubo de imagen no, muerto. A él no le interesó revisar nada más que lo que le confería el origen. ¿Y cuál era? El tubo de imagen. Resultado, la Sony se pasa a producir en los Estados Unidos mexicanos esto que hoy nosotros le compramos. Y es la famosa Sony. Entonces, a partir de ahí hay una transformación. Efectivamente, hay elementos que le da. Entonces, aquí el elemento que le confiere el origen es que de todas las piezas la desamblo y saco una nueva. Vamos a suponer de esa computadora que antes tenían los grandes, ¿cómo es que se llama? Monitores. Entonces lo limpiaban, esto y lo otro, recuperaban el monitor, pero ya el teclado no servía, el otro teclado sí servía, entonces íbamos armando y al final teníamos una computadora nueva. De todo ese montón de computadoras que estaban ahí, había uno. Ah, ese era originario. Sí, no, pero espérate, solo meter un montón de piezas, la abriste, le quitaste la tarjeta madre de una, le pusiste el ratón de la otra, el papalote de la otra. Sí, pero yo construí una nueva computadora a partir de este principio. Entonces se me le conferió origen, pero moví la regla específica. Entonces se fijan cómo el comercio de cómo hago las cosas
viene cambiando. Y esto, como decíamos, para pasar ya a la otra parte, es lo que después se incorpora en los grandes tratados mundiales. Porque nosotros, en el momento en que se estaban haciendo la última parte de las discusiones de estas reglas, lo que había era el Convenio Internacional de Kioto y el Kioto revisado, de la simplificación y armonización de la Organización de Estados Americanos, perdón, de la Organización Mundial de Aduana. Pero este Kioto mejorado hablaba de una serie de elementos de las reglas, pero no estas particularidades. Pero sí se dieron en esencia en base a la práctica del comercio mundial, que hoy se incorpora en los grandes tratados. Entonces, a la hora que un merceólogo, un especialista en origen, un estudioso del derecho aduanero comienza a ver todos estos elementos, encuentra de dónde es que se cambió el mundo desde el punto de vista del origen y los efectos que este tiene. Los importadores, ¿de qué son responsables? Primero que nada, de entender las exigencias del origen. Identificar los datos sobre el origen que deben de solicitar a su exportador o a su productor. Esto es importante porque a la hora que nos están haciendo a nosotros una comprobación de origen, los importadores son responsables de declarar el origen. Dice, sí, pero es que en el acuerdo ahí quedamos tranquilos, ahí dice que yo lo puedo hacer. Sí, pero en base a qué. ¿Cómo usted me garantiza como importador que su exportador efectivamente es el que produjo la mercancía? Entonces, lo primero que debemos de entender en cuanto a las exigencias de origen, identificar todos esos datos que yo le tengo que solicitar. ¿A quién? Al exportador. Entonces, lo primero que le tengo que pedir es, mira, dame un certificado donde vos me garantices que el producto es enteramente obtenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Es producido con una norma o una regla, una norma general de origen o una regla específica de origen, cumpliendo con sus requisitos, con sus formalidades. ¿Pero eso quién me lo da? Mi exportador o el productor, o sea, el que me lo está vendiendo. Entonces me dice, miren, pero aquí hay un problema, yo no le compro al productor, yo le estoy comprando a un tercero que es el que me vende. Ah, entonces este que le vende le tiene que pedir a su productor en los Estados Unidos de Norteamérica, donde él va a decir que el producto se obtiene en los Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando es nacido, cuando de él mismo, lo que poníamos en la famosa, el aceite de soya, yo extraigo de ahí el aceite, entonces obtenido. Ah, no, lo que yo estoy haciendo allá es produciendo. Ah, entonces hay un proceso de manufactura. ¿Cuántas de esa mercancía es originaria? ¿Cuánto es de contenido regional? ¿Y de dónde viene cada una de ellas para cumplir con esa regla? Porque no es toda la mercancía. O sea, no importa de dónde venga la tela, no, eso no es cierto. Tiene una especificidad, dice que yo tengo que traerla de tal parte. Y siempre que esté sobre ella, entonces sí tengo. Entonces voy con los otros componentes y voy jugando con cada uno de ellos. La otra es, no, es por saldo arancelario. De cualquier partida a cualquier capítulo. No, dice así la regla. La regla dice, de esto a cualquier capítulo. La otra dice, transformación sustancial. Entonces, ¿qué significa? Que del componente, el producto final no se clasifica
de donde viene ninguna de sus unidades independientes. Me dice, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para saber ese asunto? Bueno, solo quien lo sabe es el productor. Él lo sabe. Entonces el exportador tiene que pedírselo al productor. Con ello, me lo dan a mí, en original, debidamente certificado. Entonces yo, importador, hago mi declaración de origen y digo que, de acuerdo a esto que me entregó quien lo produce, quien lo exporta, efectivamente, no tengo problema. Si no estoy anclado en ello, sí voy a tener un problema. Porque vamos a suponer, sucede muchas veces, vamos a Ikea, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué dónde es Ikea? ¿Quién es Ikea? ¿Qué es? Ah, es una productora. No, es una comercializadora europea sentada en los Estados Unidos. Y ella trae grandes cantidades. ¿De dónde? De Europa. La pregunta es, ese producto europeo, que vamos a suponer 100% europeo, comprado en el territorio norteamericano, por ese hecho, ¿confía en el origen? No. Porque lo único que hice es abrir y ensamblar para usar. Ah, diferente es que vamos a hablar de un juego de sala. Todos sus cojines se produjeron en los Estados Unidos. Entonces, toda esa tela que se utilizó para el cojín, todas las unidades que se utilizaron, la esponja, la esponja intermedia, todo lo que se utilizó para tapizar y crear ese juego de sala, fueron los Estados Unidos. Sí, pero la madera no vino de ahí, la madera fue comprada en Europa, la otra parte fue comprada en Centroamérica. Sí, pero fueron pedazos. Lo que me están vendiendo son las maderas interiores que soportan todo el tapismo. Lo que me están vendiendo es el juego de sala. Pero ese sí se produjo. No, es que la grapa tampoco fue producida ahí, la grapa final o intermedia antes de fue producida en China. ¿Y qué juega la grapa? No, lo que me están vendiendo es un producto totalmente terminado. Enteramente terminado. Ah, diferente es que me diga, sí, pero es que ¿sabe qué? El cuero que están utilizando es argentino o uruguayo. Y el componente principal de ese juego de sala, son 8 piezas, los cojines, el cuero que lo reviste es el 60% del componente total. Y todas las esponjas de polipropileno, de esto, otro, todo lo que lleva, representa a duras penas 40%. ¿Pero qué dice la regla? Ah, hay un salto de partida entre las materias primas intervinientes para hacer el producto final y al final yo tengo un nuevo producto. Ah, entonces me voy a la regla específica. Y me dice que por ese hecho y de acuerdo a su propio elemento productivo, sí confío en él. No tengo ningún problema. Entonces, aquí nos vamos a centrar en 2 cosas fundamentales. Lo que decíamos al comienzo, no, la mercancía fue comprada en Europa, llevada a los Estados Unidos, en los Estados Unidos yo la compré y la traje para Nicaragua. Entonces, proveniente o los productos provienen del estado en el cual se ha iniciado su último transporte o donde se exhibió para la venta. Procedencia. Entonces, no es producido, es originario, es procedente de los Estados Unidos.
Porque para que sea originario, el país donde la mercancía fueron producidas, fabricadas de acuerdo con el criterio establecido a los efectos de la aplicación. ¿De qué? De la rebaja arancelaria. El otro es procedente. Procede de. ¿Y por qué nos tomamos este tiempo para hablar de esto? Porque a veces nosotros vamos a los grandes almacenes, compramos saldo y los traemos. Y lo queremos amparar en la regla de origen, sin determinar los elementos de la regla. Entonces aquí es donde tenemos que tener la pericia especial de simple y sencillamente, por lo menos, o ya por último, leer. No, esta mercancía es procedente, entonces nunca va a conferir origen. Si tiene el otro componente, entonces sí. Como ya tengo en el otro componente, entonces si es fabricada, si es obtenida, si es producida, si es manufacturada, entonces ya cambió. Esa es la condición. Y eso lo miramos más sencillamente en los criterios. Decíamos transformación sustancial. El criterio respecto del cual el origen se determina considerando el país de origen como el país de donde se llevó a cabo la última transformación de fabricación o de procesamiento, según la cual le confiere origen o carácter esencial al producto. Hacíamos, traje el cuero de un lado, traje las esponjas de otro, las grapitas de otro, pero al final es, ¿qué estoy produciendo? Un juego de sal. Ah, ¿cuál es el carácter esencial? Juego de sal. Ojo con esto. ¿Qué pasa si dijese los juegos de sal producidos en los Estados Unidos? Sí, solo sí. Su componente productivo para conferirle el origen, su materia principal, vamos a suponer que es el tapizaje que va cubierto todo para que nosotros nos vamos a sentar, debería ser originario de. Como aquel producto que les decíamos que es rígido, ¿no? Para que este cafecito pueda ser originario, tuvieron que haber sembrado el cafeto haber producido el café. Eso, haberlo pilado, haberlo tostado, haberlo molido y después haber hecho. Ahí lo que me está diciendo es, el producto final, la molienda, solo puede ser y seguirá siendo originario después de que su semilla haya sido producida a través del proceso natural de cosecha en el país donde nació ese arbolito para darme el café. ¿Dice eso esto aquí? No. Aquí dice transformación sustancial. Por eso es que tenemos que leer. Porque ahí me dice de la mano, de manera muy sencilla, tiene que tener un 20% de esto, un 20%, o dice, no. Entra en una partida arancelaria, un inciso arancelario, y por la transformación esencial pasa a otro capítulo, es otro producto. Ya no es el cuero que entró, lo que está saliendo es un juego de sal. Entonces hay una transformación sustancial. Incluso hay una clasificación arancelaria diferente. Está en un capítulo diferente. Entonces, cumple con las especificidades que están determinadas. Y por eso aquí hay un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué hacen las reglas de origen? Establecen criterios sobre lo que se considera una transformación sustancial. ¿Cuál es su procedimiento? Un país, el país de origen. Un producto terminado. Entonces, el país de origen, todas las mercancías
Llegan ahí y de ahí yo saco un nuevo producto. Y ese producto está compuesto, o sea, como lo miramos aquí, es una silla de oficina. Y por eso le pusimos la bolita, ¿no? Aunque ahí está Centroamérica. Entonces traigo de varios lugares la materia prima, pero lo que yo estoy saliendo, lo que va a salir al final, ¿es qué cosa? Un producto terminado y una transformación. No es la materia prima que entonces, no son los bracitos, no son las ruedas, no es el respaldar, es el todo. Si lo miráramos condicionalmente individual, unos son de plástico, otros son de metal, otro es cuero y lo otro es espumas. Pero todas ellas las estoy produciendo de manera individual no, se unen en uno solo. ¿Y cuál es entonces el producto que tengo? Una silla de escritorio o una silla ejecutiva. Entonces aquí tengo ya lo que se establece como criterio sobre lo que se considera esta transformación sustancial. Entonces, antes de seguir, porque yo creo que ya llevamos más o menos la primera media hora para ver cuáles son las preguntas. Efectivamente, doctor Thompson, tenemos una pregunta aquí de la audiencia. En el desarrollo de software o programas de computadoras, hay contribución de programadores de muchas partes del mundo, como bien sabemos. ¿Cuáles son las reglas de origen en software importado en CDs o memoria para instalación? La primera pregunta que, o sea, disculpe que conteste una pregunta con otra pregunta. ¿El software es una mercancía? La respuesta va a decir, claro que sí, es una mercancía. Pero es tangible. El medio que se utiliza para traerlo, para meterlo en la computadora, para utilizarlo, es un soporte. Entonces, por lo consiguiente, no está entre las reglas de origen. Porque no es un producto manufacturado desde el punto de vista de la mercancía. Desde ese punto de vista no es. Porque lo que está utilizando es el medio, o sea, en qué entra, en un CD, en un USB o en otra cosa que sirve para instalarlo. Y entonces todo lo que hicieron los programadores ahí en la computadora, en el momento en que entra y se abren los componentes para que funcione, ella inmediatamente comienza a funcionar. Pero esta es una mercancía, desde el punto de vista tangible como esto. Hay quienes intervinieron, seres humanos, igual que en la otra, me van a decir, no, a ver, aquí intervinieron los seres humanos y pusieron todo su intelecto, que a través de un programa que lleva órdenes, que lo determinó ¿quién? Aquellos quienes se sentaron para hacer ese producto que va terminando a hacer algo. Por ejemplo, los sistemas de contabilidad. Entonces nos sentamos con el contador, nos sentamos con el financiero, y entonces ellos nos van diciendo qué quieren obtener al final. Entonces son todos una serie de procesamientos que lleva una serie de códigos que van incorporados para hacer funcionar. Entonces eso no está aquí. Porque el otro es un simple medio magnético o un soporte para. Entonces no es esto. Ojo con esto. Lo que sí puede estar es dado una licencia, pero tampoco está regida por este principio. Porque aquí la licencia de la que nosotros estamos hablando es la licencia de producción. Entonces lo que viene aquí es derecho de propiedad intelectual. Pero esa es otra cosa. Bajo otro principio. No es producto.
desde el punto de vista de transformación sustancial. Entonces, para contestar más sencillamente, sí es un producto, pero no es tangible. Por lo consiguiente, no está sujeto a las reglas de fabricación, sino a las reglas de obtención desde el punto de vista de la propiedad intelectual y el otro elemento que este mismo tiene. ¿Quién me lo pidió? Una persona determinada. ¿Él me está pagando por esto? Sí. Entonces ahí entra otro componente. Usted no lo hizo porque a usted se le ocurrió intelectualmente hacerlo, sino que a usted se lo solicitaron. Entonces es una obra por encargo. El derecho de propiedad intelectual no es suyo. Le están pagando por hacerlo. Y además le están dando las instrucciones para hacerlo. Y los elementos y los componentes del resultado final que se pretende obtener. Entonces, el proceso, ese sí es una propiedad suya. Toda la base de cómo hizo para llegar al producto final, pero es una obra por encargo. Entonces nos vamos a la propiedad intelectual relacionada con el comercio, que es otra cosa. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cómo dicen? Pero ya aquí me sacaron, ya no tengo la presentación tampoco. Yo no sé cómo se hace eso para volverla a realizar. Entonces quedábamos en que cuando hay producción sustancial, ¿verdad?, es cuando tenemos los criterios específicos para. Pero ahora venimos a la otra parte. Clasificación de origen. ¿Hay proceso productivo? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Producto totalmente obtenido. Si se utilizaron solamente insumos del país signatario. Uno, nacen los arbolitos, nace de la tierra, frijoles, maíz, todo eso, ¿no? O sea, ciruela, las manzanas, las uvas. La otra es producto totalmente obtenido. Se utilizaron solamente insumos de los países signatarios. Volvamos a las... Vamos a poner un poquito más complejo. Tomate. Su estado natural, la plantita de tomate. Dice, no, pero es que yo lo que estoy comprando son salsas de tomate. Ok, entonces la salsa de tomate lo que me lleva es el tomate. Perfecto. Pero tiene un componente para espesarlo. Y ese componente es la papaya. Dice, no, espérate, ¿cómo utilizar? Sí, se utiliza la papaya. Verde, totalmente seca, como le decimos nosotros, para darle la espesura. Uno y el otro fueron producidos en los Estados Unidos. No es que, mire, el 80% es el tomate napolitano, un tomate que nosotros le decimos que no es de ensalada, porque el de ensalada es aquel gordote grande, ¿no? Entonces, o lo que le llamamos como tomate manzana. Estos son los chiquitos, ¿no? No son los más chiquititos. Ese es para otra cosa. Y este no, este es el más o menos, por eso decimos napolitano. Se coció, le quitamos la cáscara, se pulveriza él, se le mete la parte de espesor y los aditivos que necesita para que ese producto permanezca fresco o para su utilización durante un tiempo determinado. Entonces ahí es donde nos está preguntando. ¿Se utilizaron los insumos del país signatario? Si la respuesta es sí, no tengo ningún problema, ya está la respuesta. Producto totalmente producido. Uno, obtenido. Aquí el producido, me hace otra pregunta. ¿Se utilizaron insumos de terceros países?
En el primero, todo es del país. En el tercero dice, se utilizaron, o en el segundo, se utilizaron otros productos. Sí, sí. Entonces se establecieron estos famosos criterios de la calificación. No es de la clasificación, no, de la calificación. Porque estoy obteniendo un producto diferente, con una serie de componentes. Vamos a suponer que lleva aceite, vamos a suponer que lleva sal, vamos a suponer que lleva vinagre, además del propio, el propio tomate, la papaya. Entonces, todos estos componentes me dan un criterio para calificar el nuevo producto. ¿Y ese nuevo producto cómo se llama? Salsa de tomate. Dice, no, mire, pero es que esto no es salsa de tomate, porque este es el que le he hecho a la hora que estoy haciendo los espaguetis. Ah, entonces es cierto, no es una salsa de tomate, es una pasta de tomate. Significa que hay un componente que no lleva. Los aminoácidos no están ahí. O sea, no va a llevar ese otro componente, no va a llevar sal tampoco. Si acaso va a llevar es poquitísima aceite, entonces ya me da otro producto. Pero además de eso, él mismo es más sedoso. Es como que fuera, como bien lo dice, una pasta. Entonces significa que tiene más componente de uno y menos componente del otro, en combinación. Por eso dice calificación, los criterios de calificación. Entonces aquí voy a ir ahora a otro elemento, porque está íntimamente relacionado. Recordemos que cada uno de estos tiene un componente especial. ¿Y ese dónde lo voy a buscar? En las normas internacionales relacionadas con el comercio productivo, sobre todo el ingesta de alimentos. Entonces siempre va a estar relacionado con respecto a ello. Y tiene que estar ¿a dónde? En el etiquetado. Fíjense bien. A veces nosotros cometemos el error. No, es que esto está producido ahí. Pero en el etiquetado yo tengo la obligación, porque me lo dice el Código Alimentario Mundial, de determinar con claridad lo que lleva. Y a la hora de ver todo el componente, entonces me voy a la ficha técnica de fabricación. Y resulta que el 60% de los componentes que tiene no son norteamericanos. Pero nosotros dijimos que sí. Entonces, en una verificación de origen me van a hacer un cruce de información. ¿Que me lo van a relacionar con qué? Con la simple producción, cumpliendo con la norma del Código Alimentario. Entonces dice, siempre que se fabrica, lleva, ¿cuál podríamos decir? Sales. Y si en ese país donde está haciéndose la transformación, vamos a cometer una herejía, pues. No, los Estados Unidos producen sal. ¿Y cuánto es su componente de sal? Entonces, ¿cómo es que es original? Si uno de sus componentes principales no lo producen ellos. Me di a explicar. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener, por eso es que decíamos en la tercera filmina, decíamos qué cosa. Usted le tiene que preguntar y tiene que obtener de su productor cómo se produce ese producto. Él es el único que lo sabe. Entonces usted con eso es que usted se siente protegido para decir que el producto es efectivamente originario. Porque recordemos que aquí estamos hablando de productos diversos. Las carteras, los zapatos, y sobre todo si nos metemos a la tecnología. Y ahora las famosas, estas cámaras benditas y
las últimas que acaban de producirse, Discovery Channel y todo ese rollo, que juega con una rapidez asombrosísima, de fracciones de segundo, pero es porque van siguiendo al animalito que va ahí corriendo, entonces él es capaz de tomar la foto y sale, a pesar de que va corriendo a cualquier velocidad. Entonces, ese componente interior para su... ¿De dónde fue fabricado? Y si eso es lo que dice que ese es el que le confiere origen, ¿qué le pasó? Le va a pasar lo que hizo Bishop, ¿verdad? El que le dije al comienzo, nuestro amigo, dice, no importa, vámonos directo al tubo de imagen, y el tubo de imagen ahí decía que era producido en otro lado, menos en Estados Unidos mexicanos. Entonces ya no es un producto norteamericano. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y generalmente descargamos en quién. Para eso tengo a mi agente de aduana. Él debe de saber, él no puede saber lo que usted no le transmite. Él no es el culpable. Entonces, le pregunto, no, es que nosotros somos una tienda de departamento. Ah, perfecto. Y hay un gerente de importación, ¿sí? Y él maneja todas las líneas, no. Uno maneja Sony, el otro maneja tal cosa, el otro maneja tal. Ah, entonces tenemos 5 compradores internacionales. Sí, perfecto. Cada comprador sabe lo que está comprando. Doctor, ¿cómo uno va a saber lo que está comprando? Si parece están ahí. Perfecto. Entonces él conoce la norma específica de transformación. Dice, bueno, eso no estoy tan seguro. Asegúrese. Asegúrese. Y si no, pregúnteselo a él. Dice, mira, vos cuando estás haciendo estas cosas, ¿estamos seguros que efectivamente ese producto es producido en los Estados Unidos? Sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 amplias preguntas. Perfecto. Hasta el momento, provenientes de nuestro socio y patrocinador IML, representado por la señora Romina Martínez. Gracias por la pregunta. ¿Cómo se puede saber, doctor, si en los sistemas de la aduana de Estados Unidos una empresa está registrada con el DR CAFTA? Tengo clientes de Zona Franca que han enviado a clientes en los Estados Unidos y resulta que la aduana les ha cobrado impuestos. Desde hace un mes, la aduana de los Estados Unidos se ha tardado más tiempo en liberar la mercadería que sale de Nicaragua, a pesar que es una zona franca textil. Eso por un lado. La segunda pregunta, ¿cada cuánto tiempo pueden haber cambios entre los convenios de libre comercio de manera que los exportadores en Nicaragua puedan saber si todos los documentos que van en cada envío van conforme a lo que la aduana de Estados Unidos necesita y de esta manera evitar que los consignatarios tengan que pagar impuestos de introducción al país? Precisamente estamos en la última parte, ¿no? Donde decíamos, bueno, yo compro por departamento. Entonces, estamos en el departamento. En este caso es textil. Recordemos que cuando negociamos el CAFTA, habían los famosos TPL. 1 millón de tela plana. 1 millón de yardas completa. Ya no importa de dónde usted la traiga. Si está aquí en el continente, es originaria de Nicaragua. Perfecto. Ah, eso cambió. Y entonces, doctor, pero entonces, no, quedó en el acuerdo. En el acuerdo quedó con claridad y ahí dice, hasta esta fecha, tal cosa. Una vez que esto varía, entonces ahora me aplica la nueva regla. Pero la pregunta es, ¿quién debe de saberlo? Volvemos al principio, el productor. En este caso, dice, mire, pero el que está produciendo es Zona Franca. ¿Se acuerda el primer webinar? Nosotros dijimos que en el acuerdo, en el CAFTA, dice que aún en Zona Franca o perfeccionamiento activo, si cumplía con la regla de origen, el producto es originario. Sencillo. El producto es originario. Ah, pero entonces me tengo que ir. Entonces ahora, ¿qué es lo que me dice la regla?
que si las mercancías son compradas en Centroamérica, en este caso la tela, para producción, aún en zona franca, no hay problema. Pero tenemos el componente que hicieron con México y entonces nosotros después hicimos el tratado con México y el tratado ampliado. Entonces nos fuimos por vía de acumulación de origen. Entonces dice que la blonda, entonces dice que la tela producida en México, si yo la compro ahí, es originaria de. Dice, no, pero fíjese que ninguna es ahí, sino que esta, lo que estoy trayendo son lanas que están producidas en Perú, las otras están producidas en Bolivia. Entonces, producción de invierno. Sí. Ah, tiene una regla especial. Porque lógicamente se sabe que Centroamérica no produce eso. Estamos comenzando a producir, yo creo que el hato centroamericano no llega ni siquiera a 20.000 unidades. Entonces no tenemos capacidad para producir lana. Mentira, no hay. Entonces tenemos que abastecernos de donde se produce, ¿no? O es Europa, o es Perú, o es Bolivia. Ah, entonces me tengo que ir a esa. Entonces dice que la lana que yo traigo, el hilado que traigo para producir, o ya hecho, solamente para cortar y después armar, me tengo que ir a esa regla específica. Ah, pero la transformación sustancial la estoy haciendo en Nicaragua. Entonces tengo un salto de partida. Porque es un principio de liberación, porque es simple armado. Porque no hay manera que en Centroamérica, incluyendo, y además los Estados Unidos sí puede tener la lana. Pero dice, ah, no, entonces me la tenés que comprar a mí. ¿Quedó eso en el acuerdo? No. Ah, no, pero es que viene de Mercosur. Tengo un acuerdo que tiene Mercosur con los Estados Unidos. Dice, fíjate que sí. Y en el principio de acumulación de ello, se dejó establecido que si hay una producción desde Nicaragua por acumulación sigue siendo originario, me tengo que ir al tratado. Ahora me dice usted, mire, pero ¿cada cuánto cambian? Han habido solo 3 tratados en el mundo, incluyendo Centroamérica, porque se han cambiado. Canadá, Estados Unidos, Mercosur con Europa y Nicaragua con México, perdón, Centroamérica con México. Reconversión. Ahí lo que hicimos fue ampliar. Mejoramos lo que ya habíamos negociado. En la última mejora, que fueron los Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México, hicieron la última, que ahora le llaman Telcan, porque antes tenía otro nombre, pues ahora tiene un nombre específico sobre ese elemento, porque cambiaron las reglas específicas de producción, sobre todo de lo que tiene que ver con la tecnología y bastante lo que tiene que ver con la industria automotriz. Pero en el caso nuestro no ha cambiado. Son las mismas reglas que negociamos en el CAFTA. No ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa como yo estoy entrando a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dice mi certificado de origen? Ah, es que ahora está teniendo más cuidado. Porque yo estoy produciendo, incluso hay colocación que tengo en este momento, diferente a la que tenía hace 10 años. Hoy estoy produciendo sacos, o sea, trajes de vestir, que tienen ciertas regulaciones. Olvidémonos de la calidad, que además es de excelente calidad. Hablemos del componente, la tela. Es lino. ¿Nicaragua o Centroamérica produce lino? Entonces, ¿cómo hago para que sea originario? Por simple transformación. Si la respuesta es sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el lino lo voy a producir ¿a dónde? Perú lo produce. El mundo árabe sí produce lino. Y otras latitudes. Entonces, tengo por principio de transformación. ¿Sí? Ahora no, lo que estoy produciendo es para vida, por ejemplo.
ejemplo, para ese Nike. Y entonces son los buzos. ¿Y dónde produzco esa tela? ¿La produzco en Centroamérica? No tengo producción de eso. Entonces tengo transformación sustancial sobre una regla de tela. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero no es el agente de aduana quien tiene que buscar la regla. Es lo que va a hacer es comprobar la regla. Pero quien tiene la obligación de garantizar del cumplimiento de su regla es el productor. Es el productor. Ahora, ¿cómo se negoció en el tratado? Por cada exportación yo puedo tener un certificado o uno solo por el año. Entonces va entrando. Lo que pasa es que esta es una decisión que tomó la Organización Mundial de Aduana previamente a la pandemia, que se iban a hacer verificaciones de origen en el mundo porque se había flexibilizado. Y ante tanta situación que está sucediendo, pues, o sea, que si hay o no hay producción, que si esto, que si cumple o no cumple, hoy las aduanas están más estrictas, bajo el principio de garantía de cumplimiento normativo. Y es donde entra este principio. ¿Cuánto juega más o menos la entrada? Puede durarle un retraso de 15, 20, 30, y en los Estados Unidos hasta 45 días. Dígame. Gracias, doctor. Continuando con la misma pregunta que ha colocado nuestra estimada señora Romina, dice, pero si la materia prima siempre se la han enviado a sus clientes de los mismos países, ¿por qué la aduana de Estados Unidos les ha cobrado impuestos cuando antes no lo hacían a pesar de que los documentos van completos? Nota, la materia prima es de México y de Estados Unidos. Y otra pregunta que tenemos de otro participante, le agradecemos la pregunta, ¿cuál sería el criterio para dar origen a las bicicletas? A ver, si es que hoy me está rechazando los Estados Unidos, puede, lo que decíamos en la segunda webinar, ¿cómo estoy declarando? Producto enteramente obtenido, A, B, 1 o C. Enteramente obtenido o producido. Son dos cosas diferentes. Entonces, claro, a la hora que él hace el análisis, dice, espérate, esto no puede ser. Esto aquí lo que hay es una acumulación, porque una parte viene de México, la otra parte viene de los Estados Unidos. Aquí se transforma y cumple con esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy declarando? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Si los Estados Unidos tienen un principio muy laxo, o sea, muy flexible, te preguntan, y seguro a estas empresas ya le habían preguntado con antelación y le habían dicho, mire, dígame cómo produce usted o cómo hace la colocación para que le produzcan para traer esa mercancía aquí. Y aquel dijo 4 cosas por salir aparentemente, esto lo estoy especulando, ¿verdad? Pero conociendo cómo trabaja los Estados Unidos en este tipo de temas, él se toma el tiempo y al final llega a una conclusión y dice, ¿sabe qué? Usted se equivocó. Fíjense bien, no le dice usted mintió, no, dice usted se equivocó. Y usted está declarando mal. Por lo consiguiente, en tanto esto no se resuelva, o sea, no se apegue a la norma, usted va a seguir pagando los impuestos correspondientes. Y a eso es lo que se debe. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sentarse a revisar específicamente el cumplimiento de la norma de origen, basado en el principio que lo que estoy trayendo son productos originales, o sea, la materia prima, y entonces en base a eso puedo acumular origen para la exportación. Porque son de países, y sobre todo si es de los Estados Unidos, con mucha más razón. Por eso es que nos preguntamos, ¿se utilizaron insumos
del país signatario, producto totalmente obtenido. ¿Cuál es ese insumo? La tela. La trae de los Estados Unidos. Pero es enteramente producido en los Estados Unidos o comprada la tela en los Estados Unidos. Esa es otra cosa. El lino inglés. Oiga bien, el lino inglés para producir los trajes. Es igual como preguntar de dónde vino el... Entonces, lo que tengo que revisar es las materias primas que estoy utilizando cumplen con el principio que necesito para esa transformación efectiva. Eso solo me lo puede decir el productor. La bicicleta, un problema que tiene Alemania, un problema que tienen los propios Estados Unidos a veces, ¿no? Entonces, ¿dónde produce las llantas? ¿Dónde produce el chasis? ¿Dónde produce los pedales, ¿no? En los engranajes donde va a ir la cadena. Entonces, cada pedazo de eso, ¿dónde se produjo? Vamos a suponer que una parte se produjo en China y la otra sí se produjeron en los Estados Unidos. Entonces me dice, sí, pero es que lo que le da el carácter esencial es el marco. Pero tiene el chasis, pues, como le llamamos. Tiene manubrio. Tiene sillín. Tiene las astrillas tampoco. Ah, entonces no tiene el carácter. Es un arma. O sea, es un chasis. Pero para que él pueda funcionar, le tengo que meter todo el resto de los componentes para hacerlo funcionar. Una vez que ya lo tengo, entonces, ¿qué me le hace falta? Las ruedas con los rayos. ¿Qué hace para que ese marco o esa rueda efectivamente quede dura y pueda rodar a los rayos? ¿Y dónde se produjeron los rayos? En los Estados Unidos. ¿Dónde se produjo la llanta? En los Estados Unidos. ¿Y dónde se produjeron el resto de los componentes? En los Estados Unidos. Pero el chasis es compuesto en Europa o producido en China. Entonces, ¿ahí qué me voy a ir? A la regla específica de origen. Si dice que no importa de dónde vengan todo el resto, pero si el chasis debió haber sido producido en los Estados Unidos, el producto no es originario de los Estados Unidos. Se acabó la discusión. Si me dice que no importa cuando esto no puede ser producido de esta manera, pero basta que el principio de minimis sea mayor o igual a 10%, entonces me voy sobre el principio de minimis. Mire, pero ahí sí nos vamos a meter a un problema. Necesitamos un contador que tiene 3 grandes componentes. Primero, financiero. Y tener a la orilla a su descomposición productiva. O sea, en este caso, al ingeniero de producción. Con su contador de costos. Y con su especialista, el contador tributario, para la contabilidad tributaria. Costo, finanza, tributación. Esos 3, bajo el análisis completo para llegar a producir esta cosita, me dice si es o no es originaria. Bajo el principio de minimis. Mire, uno de los componentes más difíciles
Y se lo digo yo por experiencia, he llevado 3 casos de minimis. En el último, y usted no me lo va a creer, 750,000 papeles se le presentaron a la aduana del Salvador para demostrar que el esquimo que se estaba vendiendo en Nicaragua era originario, sobre la base de su componente, leche, producida en la vaquita. 750,000 ojos. Cuando llegamos por primera vez en la base de probatorio, llevamos un contenedor y le dijimos al hombre, baje, comienza a contar 700 cajas. Con tanto de esto, además de todos los CD que llevábamos, ahí tienen 4 años de ese gusto y nos miramos dentro de 6 meses. 5 años nos llevamos discutiendo el tema. Y al final dijeron producto originario de Nicaragua. ¿Pero bajo qué principio? El principio de mínimos. ¿Por qué? Porque decía que nosotros no teníamos suficiente en esa planta productora, suficiente leche para que ese producto fuera originario de Nicaragua. Además que había un componente que se estaba comprando a los Estados Unidos, leche en polvo. Ah, pero no era para producir esto. Pero había una serie de componentes productivos. Entonces ahí era, dice, no. Demuéstreme usted que toda esa leche que usted está comprando es exclusivamente para el esquimo. Le dijimos, no vamos a mentir en eso. ¿Y con quién nos jalamos el pelo? Primero que nadie, con el financiero. Pero no. Entonces le digo, mándame a traer a tu ingeniero de producción. Entonces nos sentamos con el ingeniero de producción. Pero a mí no me vas a dar tu fórmula, dame tu coeficiente técnico de producción. Ya comenzamos a ver, ok, perfecto. Comenzamos a jalar ahí. Entró el contador de costos. Y después trajimos al hombre. Bueno, ahora contabilicemos tributariamente y segreguemos. Después hagamos el componente final. Entonces te vas por el principio de minimis. Y el principio de minimis, ¿dónde está? En el tratado. Ahí dice, para que la bicicleta sea originaria, necesito esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Si usted no cumple esto, dice, por lo menos el componente D debe ser de esta manera. Entonces ahí cierra. Pero en el caso de las bicicletas, sobre todo en los Estados Unidos, y porque ya sabemos que el gran productor, incluso Alemania, todo lo que produce Alemania, los chasis de alto rendimiento de los alemanes, es producido en Japón y en China. No es producido en Alemania. Pero todos los otros componentes que tiene, entonces sí le permite de acuerdo a la regla. Igual sucede con los Estados Unidos. Por eso es que todas esas chunchas que vienen de allá, toda esa bicicleta. Ahora, la Benotto me dice, mire profesor, pero yo no, perdón, mire doctor, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la bicicleta de alto rendimiento de montaña. Entonces son de chasis 98.7% de carbono con 3% de titanio. ¿Sí? ¿Dónde se produce? Una parte se produce en Alemania. Y volvemos al mismo principio. La otra parte se produce en Japón. Y entonces, ¿de dónde es originaria? Nos vamos al principio de la regla. Porque recordemos, la pandemia nos acaba de dar una gran lección. Y eso incluso se está analizando en este momento. Vamos a regresar a los territorios productivos iniciales. Porque el mundo había dejado en manos de los chinos, por toda su capacidad productiva, algunas tecnológicas y la otra eminentemente de serie producción. Entonces eran capaces de producir a altas velocidades cualquier cantidad de cosas. Cuando nos paralizamos, los famosos 200 días de la pandemia, dijimos, uy. Entonces ya dijo Brasil, en la FIA, en la
BMW y en otros componentes, dice, regresa a Brasil a la producción. México, que estaba produciendo Kia, que estaba produciendo Volkswagen como siempre, y estaba produciendo BMW, que incluso se cachetearon con Trump cuando Trump le dijo, si vos producís en los Estados Unidos mexicanos, te quito el origen. No, no importa, porque además lo que estoy produciendo, la BMW que produzco en México no es para producir, no es para venta a los Estados Unidos, sino para Latinoamérica. Y le cayó la boca al hombre, ¿no? Pero entonces, así, ya todo eso ha hecho una recomposición de la base productiva. Pero la pregunta es, ¿y cambiamos las normas de origen? No. Siguen igual en los tratados. A excepción México, Canadá y Estados Unidos. Entonces me tengo que centrar en ello. Entonces, en Centroamérica, la flexibilidad quedó más bien para la producción naciente de bicicletas, que creo que era El Salvador, y la otra era Costa Rica. Entonces hay una flexibilidad muy fuerte en cuanto a la producción, ¿no? Porque además los salvadoreños no tenían cómo producir la llanta de la bicicleta, entonces se la compraban a los ticos, ¿no? Que sí tienen para producir esas llantas. Entonces, pero no es simple ensamble tampoco. Debe de haber una regla que ahí está. Hay bastante flexible, pero no es que la traigo de todo el mundo y aquí la armo ya esa bicicleta, porque ella misma dice no, simple armado, el simple armado no me da origen. Que eso es uno de los componentes que nosotros deberíamos de estar muy claros. Espero haber contestado la pregunta que no sé qué pasa. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando. Ya vamos a ir cerrando. Sí. Si colocamos, por favor, gracias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Salto de la clasificación arancelaria. La clasificación del producto final basado en el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías debe de ser diferente a todos los insumos utilizados, que es lo que venimos diciendo. Entonces, ¿cuál es este componente que yo hago el traslado directo? Sencillo. Puede estar establecido a nivel de 2 dígitos, significa que es el capítulo. 4 dígitos, que es a nivel de partida. Me dice, no, tiene que ser a nivel de 6 dígitos, 8 dígitos, ahora 10 dígitos de acuerdo a la 6ª enmienda del sistema armonizado. Entonces una regla dura de transformación, porque es a nivel de subpartida. Pero entonces yo tengo que cumplir con ese principio del salto arancelario. Y el otro componente que tiene dice, de este a cualquier otro. Pero si leemos un poquito más, dice, excepto. Si me dice excepto, significa que a eso otro que está haciendo referencia, si caen ahí, perdió el origen. Solo puede ser en aquellos que está determinado. Pero si como producto final va a caer aquí, entonces inmediatamente me dice que no. Por eso es que debemos de leer la regla del origen correspondiente. Entonces, ¿en qué caso es que no se confiere origen? En el envasado. ¿Se acuerda que decíamos en el caso de nuestro ron? Este envase, ¿a dónde se produce? Vamos a suponer que es de vidrio, entonces está produciendo en Inglaterra, vamos a suponer. Perfecto. ¿Y este etiquetado? No, eso se produjo en la India. Perfecto. ¿Pero a dónde se envasó? En Nicaragua. ¿Pero qué es lo que le da el origen? El empaque y el etiquetado. Me dice, no, el guarito, lo que está allá adentro. Entonces no importa. Pero sí, lo único que hago yo es el empaque, el etiquetado o el ensamblado, no hay manera que me complete origen. En el caso de la bicicleta, por ejemplo, traigo el chasis, traigo la cadena, traigo los dientes, traigo todo. Y aquí lo que hago es armar. Lo que trae es una bicicleta desarmada. Simple ensamble. No hay origen.
Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Primero que nada, tener el certificado en mano para poder solicitar. Esa es la obligación que tiene. ¿Quién? Los importadores. Y la otra obligación es tenerlo durante 5 años en su poder. Igual responsabilidad tiene el exportador. El exportador no le puede decir a usted, mira, ese es problema tuyo. No, 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 no. Porque recordemos que incluso, dice el propio tratado, que incluso no lo puede utilizar a usted. Yo le pregunto directamente a las autoridades norteamericanas. Le digo, mire, necesito que me mande los certificados de origen correspondientes a esta mercancía que salió de su país diciendo que es originaria. Pero alguien decía, en una de las preguntas decía, debe de estar inscrito. No hay inscripción porque no se dejó así establecido. Que yo tengo que ir a la Dirección General de Aduana, al ministro de ministro de Fomento, Industria y Comercio, para inscribirme, para emitir los certificados. No, eso no quedó. Están en otros tratados, pero aquí no. Aquí eso no está determinado. Por eso es que decíamos desde el comienzo, yo me tengo que tener mucha relación con mi exportador. Porque él es el que me va a dar a mí el certificado que dice que el producto es de donde dice que se produjo. Entonces yo tengo que tener eso durante 5 años. Igual lo tiene que tener él. Porque eso es lo que dice el tratado. Mire, doctor, pero la verdad, pero dice que aquí prescribe a los 5 años, a los 4 años, sí. Pero dice el Cauca que usted guarda los documentos durante 5 años. ¿Y entonces qué va a hacer? Lo que dice el Cauca, pero lo que dice el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que esto juega con el principio de regulación normativa. Como yo me estoy haciendo, o sea, estoy inhibiendo a través del certificado de un derecho, o sea, un impuesto aduanero, como le llamamos nosotros en español, ¿verdad? Un impuesto aduanero, para que eso pueda quedar, porque no es una rebaja, o sea, es una rebaja arancelaria que no es exención ni exoneración, no está en la ley de concertación tributaria, está en el tratado. Entonces, ¿qué? Es un principio de regulación aduanera. Entonces, de derecho de aduana, en la regulación de lo que se conoce como legislación aduanera conexa. No está en la ley, pero si nos vamos a Recauca, ¿qué es lo que me dice? Las normas de origen se van a jugar de conformidad ¿con qué? Con el reglamento centroamericano, que recuerden que ya cambió al principio de esta semana, salió ya publicado en la Gaceta Diario Oficial el cambio del reglamento centroamericano de origen. Me decís, sí, pero las partidas prácticamente quedaron igual. No. Cuidado. No hicieron cambios cosméticos del reglamento centroamericano. Aun cuando fuese cosmético, si nosotros no soportamos en el reglamento anterior, vamos a tener problemas. ¿Pero por qué? Porque lo que decía el artículo 3.13 de este tratado. Porque recordamos que estamos haciendo acumulación de origen con Centroamérica. Entonces yo no puedo invocar un instrumento que ya no tiene vigencia. 5 años tengo que tener los documentos en mi mano. Entonces, para concluir, como hemos visto y hemos llevado de la mano durante todo esto, pero nos hacía falta este componente especial, que además quedó negociado para producto nuestro, para que nosotros lo aprovechemos mejor que los propios Estados Unidos. El elemento principal es que nosotros debemos de conocer el tratado y tener los documentos a mano. Revisemos cómo hemos firmado nuestros contratos internacionales de compraventa o la simple colocación del pedido que hemos hecho. Garanticémonos en esa orden de compra o colocación de pedido
que se diga, porque es el preámbulo de mi acuerdo bilateral, escrito o verbal, que se conoce como contrato, donde se diga con claridad que si el error cometido por aquel que dijo que el producto era originario me causase error a mí, y lo que eso conlleve, contratar a un abogado que tenga especialidad en la materia, hacer las reclamaciones correspondientes ante la Dirección General de Aduana, después meter los recursos, el recurso ante el tribunal, el recurso ante la Corte Suprema de Justicia por la vía contencioso administrativo. Todo ello, hay erogaciones y tiempos utilizados, hay daño causado. Revisémoslo en el contrato y en la orden de pedido. Dejémoslo ahí escrito para poder garantizar que cualquier cosa que esto termine sucediendo, yo pueda tener la posibilidad de resarcirme. Si no, ¿cuál va a ser el problema? Primero le quitan la preferencia nacional. O sea, lo mandan a pagar impuestos. Y hay un error que está cometiendo que no lo ha querido corregir todavía la Dirección General de Aduana. Esperemos que en la primera sentencia que aparezca fehaciente de parte de la Corte Suprema de Justicia, que acoja el principio de rectificación, diga que de conformidad con el tratado, lo único que permite es perder el derecho a la preferencia, pero que no tiene multa. De lo contrario, usted va a tener que pagar el impuesto que dejó de pagar más una multa. ¿Y qué pasa si usted dejó de pagar $70,000? Tiene una multa de $70,000. ¿Usted puede soportar ese agravio económico más todo el tiempo perdido? Revise cómo está trabajando con su exportador, cómo está haciendo la colocación de pedido. Y siempre la previsibilidad de un alcance nos mantiene sobre la mesa sin buscar esos medios alternativos de resolución de diferencias ante un ahogamiento económico producto de un error de una de las partes. Negociado y puesto sobre la mesa, mantiene la fraternidad en el comercio internacional y la excelente relación con nuestros proveedores. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Agradecidos en nombre del Comité de Inversión y Comercio de la AmCham Nicaragua, de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, le agradecemos muchísimo. De igual forma, agradecemos a nuestros patrocinadores, Almacén Global S.A., IML de Nicaragua, contratista autorizado de UPS Courier. Muchísimas gracias a todos por su participación activa y les invitamos a que participen el próximo miércoles en el Masterclass, cuyo contenido será valoración de mercancías, este próximo 20 de octubre. Les animamos también a que puedan recomendarnos y estamos a la orden. Muchísimas gracias.